El hombre sentado. Mitos, ritos y petroglifos en el río Caquetá. De Fernando Urbina, de la Universidad Nacional de Colombia. El mito es la exégesis del símbolo. Bachofen. Los símbolos gráficos, igual que los verbales, van acumulando sentidos a lo largo de su historia. Algunos tienen fortuna y llegan a ostentar una frondosa significación. Otros se simplifican y se tornan un tanto unívocos gracias a los acuerdos que traspasan fronteras, y esto puede ser también afortunado. En muchos de los más antiguos se desvanece su connotación prístina o su mensaje inicial, pero aún así perduran a la vista sin decirnos otra cosa distinta a eso: estar allí y testimoniar que alguien los creó. Continúan cumpliendo una función independiente las más de las veces del propósito original: inquietar a quien los contempla, acicatear preguntas, poner en marcha la capacidad semiológica de quien ausculta el sentido de su presencia. Y la respuesta llega porque el hombre, al encontrar algo que se escape de lo obvio, lo cuestiona siempre y se obliga a responder a su propia pregunta. También los teóricos presentes en todo conglomerado humano, Radin, 2.236 ss. Cierre paréntesis, llegan hasta cuestionar lo obvio, lo pretendidamente real. Por tal se entiende habitualmente la suma de todos los supuestos. Por la senda de las interpretaciones, el grafo termina incluido en otra constelación significativa que nunca coincidirá exactamente con aquella en que estuvo inscrito al ser creado, aunque bien puede aproximarse a la esencia de la connotación primera. Es la forma como los humanos viven rebasando sus límites íntimos, ampliando su espíritu al incluir en el propio los contenidos culturales de los hombres de otros tiempos y de otras geografías. Las representaciones de la figura humana, abigarradas o esquemáticas, han sido afortunadas, vehiculizan innúmeros conceptos. No puede ser menos. Al fin de cuentas, el hombre es el dador de sentido, y él se constituye en la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son, de las que no son en cuanto no son. Como lo dijo Protágoras en el Alba de Occidente, la figura humana sirve para construir, pensar y hacer inteligible al mundo del cual hace parte, también para expresar. A la postre, todos los universos resultan constructos hechos a nuestra imagen y semejanza. Solo podemos comprender y transmitir lo que ya de alguna manera somos. El tema del hombre sentado es muy recurrente en la iconografía universal. Se puede seguir el rastro de esta representación desde grafismos muy antiguos hasta la calculada simplicidad de relaciones actuales, como es el caso de los logotipos modernos, luego de haber dado un lugar a intrincadas soluciones y variantes. Por supuesto, el arte tuvo origen, pero carece de infancia. No cabe referirse a él en términos de progreso o retroceso. Allí solo es posible hablar de cambio. En sábado, entre la letra y la sangre, especialmente en la segunda y sextas jornadas, se encuentran enjundiosas páginas sobre el asunto. Respecto a la aparente simplicidad, en muchas de las representaciones antropomorfas conviene decir que ello no implica un espíritu simple o un procedimiento elemental, de la misma manera que lo prolijo no tiene como correlato necesario un espíritu con muchos pliegues. Hoy día
con un logotipo apropiado, y lo es si es extrema la economía del trazo. Es fruto de una ardua elaboración. Esta moderna simplicidad, por tratarse de una calculada operación que requiere generalmente un laborioso proceso estadístico, resulta probablemente compleja al asumir a plena conciencia la historia de los grafismos. Pero el hombre arcaico bien pudo hacer lo mismo a escala de su cultura. En culturas aviayalenses, la expresión hombre sentado designa al sabedor, personaje que adopta esa postura para meditar o bien para transmitir la milenaria tradición oral, consteladora verbal de su cultura. Enraizado, pronuncia entre su gente las palabras de antigua, las que permiten humanizarse integrando el mundo. Palabras para conmemorar y exaltar, palabras que orientan el trabajo, palabras que enderezan rumbos, palabras curadoras, palabras que invitan a hacer la paz, las que dan paz, palabras para hablar con las otras fuerzas que conforman el prodigioso cosmos. Son numerosos los textos míticos que hacen relación al banco y al hecho de sentarse, y es notoria la tradición oral y ritual que aún se conserva respecto entre los huitotos, muimanes o caínas con K, varios de cuyos clanes habitan, con excepción de los últimos, el curso medio del río Caquetá, región donde se encuentran los petróglifos inventarios, algunos de los cuales figuran en este artículo. Cuando se habla entre estas naciones aborígenes del hombre sentado, se está haciendo alusión expresa al hombre que adopta esa postura en el ritual nocturno, durante el cual consumen las palabras sagradas la coca, ¿sí? Coca y padú, el tabaco, entre paréntesis, nicotiana, tabacum, y en ocasiones muy especiales la virola con V, virola carinata, entre paréntesis, y el yagé, entre paréntesis, banisteriopsis. La cotidiana ceremonia del mambeo es precedida por el abuelo Duño de Maloca. Durante la noche, desplegándose en el abanico frente a él, los hombres de la tribu, clan o familia se sientan en mínimos bancos o soportes de madera, mientras se prepara y se consume la coca, acompañada por el ambil. El sabedor pronuncia diversos tipos de discursos, según la ocasión, en orden a orientar su gente tanto en las labores cotidianas como en las extraordinarias. Esta orientación implica echar mano de las tradiciones míticas donde reposan los paradigmas culturales. Entre paréntesis, Pineda, Urbina, 1992. Punto y coma, Candre y Echeverri. Cierra paréntesis. El presente artículo aborda el problema que plantea la profusa presencia de obras rupestres en los roquedales del curso medio del río Caquetá, transecto colombiano, en las cuales aparece en forma muy recurrente y con muchas variaciones una figura en la que se cree ver un antropomorfo en posición sedente. Luego de puntualizar la arqueología de la región, se procede a buscar referencias al hombre sentado en la mitología y en la ritualística de algunos grupos amazónicos vinculados con los territorios donde se encuentran los glifos, suponiendo que en ciertas tradiciones milenarias que guarden pueblos actuales puedan entreverse connotaciones de coadyuven en esclarecer el sentido de algunas representaciones arcaicas. El marco teórico de esta apreciación es deudor de las orientaciones dadas por la que se suele denominar la nueva arqueología.
En lo que respecta a la importancia que se le viene asignando nuevamente a los estudios etnográficos para desde allí fraguar en el paralelo ciertas hipótesis que permitan avanzar en la interpretación arqueológica. Para la interpretación del arte rupestre, esta orientación fue aplicada en el estudio del arte parietal del Paleolítico europeo, prácticamente desde el momento en que se reconoció como auténtico. Si bien ha recibido duras críticas, hoy en día vuelve a tomar vigencia, sobre todo en países en los cuales no se ha roto del todo la continuidad cultural entre los artífices antiguos y los grupos indígenas actuales. Subtema: Arqueología de la comarca de Araraquara. El río Caquetá, que toma el nombre de Yapurá en el Brasil, nace en los Andes orientales de Colombia y ya en territorio brasileño desemboca en el Amazonas a medio camino entre Manaos y la frontera colombiana. Por tratarse de un río cordillerano, arrastra aspectos sedimentos que lo han hecho una arteria fluvial de gran riqueza biótica, tanto en el aspecto ictiológico como en lo relativo a la fecundidad de sus riberas inundables, razones por las cuales ha sido desde antaño asiento de numerosas poblaciones atraídas por las posibilidades que ofrece para la subsistencia. Este río, al igual que otros nacidos en los Andes y que drenan la planicie aluvial hacia oriente, constituyó un corredor natural que propició contactos entre las culturas del piedemonte y aún las del interior andino, con las que se gestaron en la selva húmeda tropical más grande del planeta. En sus riberas se han encontrado ricas evidencias arqueológicas que le dan un puesto privilegiado para incidir en la reconstrucción de las secuencias prehistóricas del noroeste amazonense. Además, en las regiones por donde discurre se escalonan los territorios ancestrales, entre paréntesis, aunque no siempre los más antiguos, de numerosas naciones indígenas actuales, entre las que perviven tradiciones milenarias, garantes de la continuidad a gran escala de la civilización amazónica, truncada en su desenvolvimiento por la llegada violenta del conquistador europeo primero y criollo después. Los trabajos arqueológicos adelantados por el grupo Erigaie en la meseta de Araraquara suministraron en 1991 dos fechas de radiocarbono que atestiguan la presencia de cultígenos de aproximadamente 5 milenios. Posteriormente, en la localidad de Peña Roja, 50 kilómetros abajo de Araraquara, dieron con la fecha mejor establecida hasta ahora para garantizar la ocupación temprana de la Amazonía, 9250 antes del presente. Trabajos anteriores habían permitido establecer que los lotes de antrozoles presentes en Araraquara en el curso medio del río Caquetá son los más antiguos, profundos y extensos encontrados hasta ahora en la Amazonía. Estas averiguaciones fueron ampliadas y contempladas por el grupo Erigaie, que logró establecer la existencia en Araraquara en un gran antrozol de 32 hectáreas continuas y con espesores hasta de más de 1 metro. Además, suministró alguna evidencia presencia del polen de algas para considerar que dichos suelos se formaron al menos en algunas de sus fases mediante una acción intencional para mejorar su capacidad orgánica y permitir por medio de esta tecnología una horticultura permanente,
y lo fue tanto que los ocupantes del lugar mantuvieron en forma casi continua sus huertos y viviendas por casi un milenio. La existencia de un asentamiento tan prolongado con base en cultígenos tiene como contrastar la muy difundida tesis en la cual se afirma que la forma de explotación agrícola por parte de las sociedades aborígenes amazónicas ha sido la de simple recolección y la de horticultura de tumba y quema, práctica que por el rápido agotamiento de los suelos no permite un establecimiento permanente y hace necesario itinerar desplazándose a sitios alejados del asentamiento. Una vez que los terrenos cultivables adyacentes, no todos son aptos, han sido sistemáticamente explotados, agotando sus posibilidades agrícolas. Utilizando la observación etnográfica ya histórica, el lapso que media entre la ocupación de un nuevo enclave y su posterior abandono es variable, pero bien puede asimilarse al transcurso de una generación como mínimo y al de dos como máximo. Esto se debe a que los huertos explotados alrededor de las malocas se van inutilizando para los cultivos de pancoger por agotamiento de su capacidad, siendo necesario explotar terrenos cada vez más alejados de la vivienda, lo que llega a ser no eficiente por el esfuerzo que implica el desplazamiento y el acarreamiento de los productos. En caso de ser reutilizados los rastrojos, solo es posible hacerlo al cabo de mucho tiempo, más de 15 años, cuando ya la tierra agotada por la siembra haya podido recuperarse un tanto. La formación de antrozoles posibilita, en cambio, la agricultura permanente o casi permanente al mejorar, ya sea intencional o accidentalmente, la capacidad orgánica de los suelos. En el modelo agrícola a que dan lugar los antrozoles, solo es necesario abandonar las tierras de cultivo por un tiempo muy breve para que se recuperen. Conviene agregar que, para el caso de Araraquara, el modelo de agricultura itinerante en el que obligadamente el agotarse la capacidad de los suelos es necesario emigrar, entra en contraposición con la necesidad de conservar un lugar que se representa y seguramente ha representado por espacio de milenios unas ventajas estratégicas de doble orden. Por un lado, la ocupación del lugar garantiza un control sobre la vía acuática más importante de una amplísima región, toda vez que la ribera norte del río Caquetá en Araraquara es paso obligado para quienes traten de ascender o descender este curso de agua interrumpido por el gran cañón y raudal no navegable que lleva dicho nombre. Pero lo que quizás más importa es el control que ejerce quien habite en forma permanente en la comarca de Araraquara en orden a su fruto de la riqueza ictiológica del lugar, toda vez que la captura de innumerables peces se facilita cuando estos tratan de superar las correntadas en la boca de salida del gran raudal. La formación de los antrozoles, al menos inicialmente, tiene como causa la ocupación permanente del lugar, pero no por razones de beneficio hortícola. Todo parece indicar que posteriormente se introdujo un mejoramiento en forma intencional en los lotes mediante el acarreo de xipa, dejada por la crecida anual de las aguas barrosas del río. De esta manera ya no había necesidad de abandonar una región. Que suministraba las ventajas estratégicas enumeradas supra. Que la región ha sido desde hace milenios objeto de disputas puede entreverse en el conflicto que sirve de telón de fondo del mito de Fereucudo con K, Fereucudo. Este último personaje es uno de los dueños míticos de Araraquara. Veamos un breve resumen.
Nopiniyaiki significa hombre de piedra. Tiene a su hija, la mujer de Balso, entre paréntesis la mujer falsa, como una trampa. Los jóvenes que llegan a solicitarla la reciben de manos del viejo, pero al copular con ella mueren al punto y luego sirven de pitanza al hechicero. Fereucudo busca a su hermano una de las víctimas. Como es un sabedor, no se deja atrapar y termina por copular con la mujer a quien ha hecho dormir, y durante ese momento ha procedido a extraer de su vagina todos los animales ponzoñosos que ocasionan la muerte de los sucesivos esposos. Furioso al saber arruinada su trampa, el viejo intenta por muchos medios matar a su yerno. Uno de estos intentos consiste en solicitarle a Fereucudo quemar la tala, pero a partir del centro, en redondo hacia la periferia, de tal manera que las llamas lo cerquen. El héroe lo hace así, pero escapa por entre las brasas en forma de iguana. Finalmente muere cuando el viejo, por medio de la hija, le quita el poder que lo hacía invulnerable a sus acechanzas. Y esto ocurre cuando el hombre se sumerge en el río para destapar el tapaje del suegro, trampa de pesca que no es otra cosa que el propio cañón de Araraquara. De este mito echan mano los huitotos para explicar la presencia de las tierras negras. Es que la gigantesca quema de la que escapó Fereucudo produjo mucha ceniza, lo cual dio origen a los astroles presentes en Araraquara, astrosoles. Es la versión que dan numerosos sabedores, entre los que he recogido un buen número de versiones de este relato. Por otra parte, el cañón es asimilado a una descomunal trampa de pesca. La razón no es otra que la relativa gran facilidad con la que se capturan los peces en ese sitio, sobre todo en las épocas de su viento. Los lotes de tierras negras y pardas se van escalonando a lo largo del río desde Araraquara hacia el oriente, hasta llegar a la isla de Marajó, en la desembocadura del Amazonas. La gradación de las fechas en líneas generales de mayor a menor antigüedad sugiere por ahora que la posible invención y o consolidación de tan eficiente práctica agrícola prehistórica en el Amazonía se originó en la región de Araraquara, difundiéndose desde allí. Se tiene noticia de oídas acerca de la presencia de antrozoles en el río Putumayo, cerca del Piedemonte, pero estos datos se encuentran sin confirmar. También se debe al grupo Erigaie el establecimiento de la fecha más antigua para la presencia del cultivo del maíz en el Amazonas, que es 2700 a.C. En cuanto a las evidencias cerámicas, tenemos dos tradiciones, la Camaní y la Nofureí. Andrade, retomando esta clasificación, muestra que la primera data de hace cerca de 3 milenios y la Nofureí del 1200 AP. Esta última se asocia a la tradición policroma del Amazonas. Aquí también el grupo Erigaie propone una corrección al planteamiento anterior. Considera que el criterio de clasificación diferencial basado en la presencia o no de decoración, entre paréntesis, si en Nofureí, no en Camaní, es suficiente. En definitiva, otras evidencias mostrarían que la ocupación del lugar fue continua y que si bien hay cambios, no se da ruptura en la tradición cerámica. Subtítulo: el arte rupestre. En relación al arte rupestre presente en diversos afloramientos rocosos del río Caquetá,
algunos de ellos pertenecientes a restos de las formaciones del gran macizo montañoso precámbrico. Científicos y viajeros han denunciado su existencia desde hace casi 2 siglos. Ya en esa época el gran desgaste de muchos de los grabados rupestres los hacía tener como muy antiguos. Los mismos indígenas con quienes establecieron contacto los primeros estudiosos occidentales ubicaban la hechura de esas obras en el tiempo sin riberas de los mitos. No se ha podido garantizar las fechas de su ejecución, ni el caso de los grabados, ni en el de las 8 pinturas que encontré en 1985 arriba de Araraquara, en el cañón de Angosturas, las únicas halladas hasta ahora en las vecindades del Gran Río. Contrasta este corto número de pictografías con la impresionante profusión de grabados, hasta ahora solo ateniéndose a los pedregales ribereños y penetrando mínimamente por unos pocos de los afluentes. Se han podido inventariar no menos de 5.000 petróglifos y ya se tiene pistas de muchos otros. Un poco más de la mitad de estas insculturas fueron objeto de levantamiento riguroso por obra de la arqueología y etnografía Elizabeth Reichel. Entre La Pedrera y Araraquara. En 1978 descubrí cerca de 1.500 grabados, especialmente en la región de Guaymarayá, unos 80 kilómetros arriba de Araraquara. Estos hallazgos fueron complementados en exploraciones posteriores, elevándose la suma a cerca de 2.500. Los últimos fueron encontrados durante la reciente campaña de enero de 1996 en el Pedregal de Moisés, en la región de Monochoa, arriba del cañón de Araraquara y en el cañón de Angosturas, abajo de Guaymaraya. El aporte fundamental de los inventarios hechos desde 1978, aparte del gran número de glifos, se da en dos frentes. El primero, por el hecho de haber dado con representaciones en las cuales se hace gala de gran naturalismo, hasta el punto de poder identificar con entera facilidad especies zoológicas, captación de movimiento y ejecución de figuras volumétricas. El segundo, por haberse logrado establecer una relación entre algunos petróglifos y algunos mitos panamazónicos e incluso panamerindios, que cuentan con versiones narradas por etnias aún presentes en la región. Las imágenes evocadas en algunos de estos relatos coinciden puntualmente con temas desarrollados en los grafismos rupestres y en las actuales ejecuciones artísticas y artesanales elaboradas por grupos indígenas sobre telas de corteza, en madera y en la cestería. Se trata específicamente de una especie de grabados que comportan el tema de la segmentación de la serpiente ancestral, origen de las etnias. El mito contaba con versiones fuertes, en especial entre los grupos tucanos con K del Paupés. El estudio de la mitología de los huitotos y muinanes, algunos de cuyos clanes han ocupado y o influido el segmento de río entre Araraquara y Peñas Negras, región donde se efectuaron los más recientes hallazgos rupestres, permitió localizar variantes fuertes de este mito. Por ahora, el estudio de esta posibilidad interpretativa que hace de las versiones míticas vigentes hoy día del ámbito de interlocución
con los remotos ejecutores de los grabados, se continúa con la búsqueda en otras regiones de realizaciones gráficas que muestren aspectos del tema de la serpiente y su relación con la figura humana, entre paréntesis, cuerpo, rostro y mano. Ya se han podido detectar grafismos similares en los que Caquetá en Itacoatiara, abajo de manos, entre paréntesis 64, 600 y 606 al menos, y en el Alto Putumayo, Río Vides, cerca de la piemontina ciudad de Mocoa, capital departamental. En esta última localidad, los abuelos Camcha ven algunos diseños de grabados rupestres, idénticos a los de Itacoatiara y Guayamaraya, como la representación gráfica de la tradición del gusano ancestral, origen de las etnias, tal como lo pudo establecer Carlos Muriel a comienzos de la década del 90. Con la guía de este acucioso y fantasioso personaje, fotografié varios de estos espléndidos grabados en 1993, entre los que se destaca, además de los que comportan el tema de la serpiente y el hombre, una pareja de tigres en posición de cópula. La dificultad de los grafismos rupestres colombianos se debe a no ir acompañados por una oralidad tradicional que dé razón de su sentido. Y eso se repite en casi todo el orbe. No es el caso, sin embargo, de la afortunada Australia, donde aún se dan numerosos artífices aborígenes que han continuado sin interrupción la antiquísima tradición de grabar y pintar sobre piedra, y entre quienes se cuenta o se contaba hasta hace poco, antes del boom comercial de obras actuales de este estilo, con sabedores que dan cabal razón de su actividad artística en lo que tiene que ver con la significación inmediata. Según el testimonio de Koch, K-O-C-H-GRUNB-ERG, válido para la región del Baupés, había indígenas que añadían trazos a los grabados antiguos e incluso ejecutaban nuevas obras. Pero todo esto lo dice dicho investigador de oídas, haciendo suposiciones sobre la menor o mayor antigüedad de algunos surcos en grabados vecinos unos de otros. Nunca presenció su hechura. Otro tanto le ocurrió a G.R.E.I.C.H.E.L., quien afirma que los payés tucanos van, entre paréntesis, iban, y los cerros donde mora el dueño de los animales y pintan o repintan las figuras de las presas requeridas por los cazadores, solicitando así la venia del dueño para que se dejen abatir fácilmente. El acto del chamán implica una modalidad de reciclaje energético en el cual él, a su vez, ofrece al señor de las bestias el alma de sus enemigos personales o de gentes que pertenecen a las tribus enemigas. Pero el hecho es que nadie precisa con testimonio visual directo la ocurrencia de esta actividad artística. Los informantes de Rachel bien pudieron estar echando mano de una tradición oral muy antigua, pero ya no vigente. Lo cierto es que en la actualidad la práctica tradicional de grabar y pintar sobre rocas, a la manera arcaica por supuesto, ya no se acostumbra en Colombia. No hay ningún testimonio directo de ello. Respecto de las posibles fechas de ejecución de las obras rupestres, no se cuenta con ningún dato plenamente seguro, y esto para todo el territorio nacional. Para el caso de la Amazonía se han adelantado algunas especulaciones indirectas interesantes. Una de las más llamativas ha sido planteada por Meyers, M-E-G-E-R-S,
Williams, Williams, y E.Reichel. Sus hipótesis tienen como base otra la de los refugios pleistocénicos, propuesta hace varias décadas por Haffer, Haffer, y que viene afianzándose con base en estudios palinológicos adelantados para zonas colombianas, especialmente por Van der Hamen, Vanderhammenen. Esta hipótesis plantea cambios climáticos drásticos en la Amazonía, en donde se han alterado periodos secos y húmedos. La menor o mayor precipitación lluviosa durante largos periodos es la causa para que dé bosques muy densos, entre paréntesis, que proliferan cuando se tiene una precipitación por encima de los 2500 milímetros. Se pase a sabanas herbáceas por debajo de 2000 milímetros. En los periodos secos, los bosques quedaban reducidos solo a aquellos enclaves en los que se habían producido. Durante la etapa húmeda, precipitaciones anuales muy altas, 4000 milímetros. También la llanura abierta quedaba interrumpida por los bosques de galería propios de las riberas de ríos y quebradones, los cuales perdían mucho caudal en las épocas secas. Basta pues un denso de 500 mililitros de pluviosidad media para que los bosques que están en el límite básico de pluviosidad pasen a sabana o a bosques de sabana. Estas alterancias incidieron en la mayor especiación biológica y desde luego repercutieron de diverso modo sobre los grupos humanos que ocupaban el área, dándose algo paralelo a lo que acontecía con la biótica, mayores variaciones culturales en este caso. Hoy en día los petróglifos localizados en el pedregales del río Caquetá, quedan sumergidos en el periodo de aguas altas unos 8 meses al año. Las obras pueden ser vistas solamente durante los meses de diciembre a marzo. Los autores citados consideran que los grabados fueron hechos en algunas de las épocas secas, de las que darían lugar a la formación de los refugios. Y por tanto, la intención de los artífices no fue buscar que sus obras quedaran periódicamente sumergidas, sino que esto se debió a una inopinada consecuencia debida al cambio de volumen pluviométrico. El asunto no queda muy resuelto por dos razones. Por una parte, se han dado numerosas alterancias desde el 600.000 AP hasta hace 300 AP, especialmente en el Holoceno tardío. ¿A qué momento correspondería la hechura? Y entonces, ¿por qué se excluye el que hubieran podido ser esculpidos en un periodo de gran aumento de la pluviosidad, es decir, cuando los refugios habían vuelto a desaparecer, integrándose al continuo selvático? La segunda objeción se apoya en la existencia de muchos roquedales ubicados por encima de las cotas máximas de inundación actual. Nos encontramos en un periodo húmedo, que si bien son perfectamente aptos para recibir trazos, no muestran ninguno. ¿No será más bien que las obras fueron hechas ex profeso para que fueran cubiertas por el agua del río periódicamente durante algunos meses al año? Todo depende de la ideología implícita al interpretar una obra. En general, en el mundo moderno prima la noción de que las obras de arte se confeccionan para ser mostradas. Pero dicha regla no es absoluta. Para algunas creaciones se requiere el ocultamiento, y esto no solo en obras
esto no solo en otras culturas, también se da en la occidental. Las efigies para ejercer magia negra, por ejemplo, y algo hay de esto también en adquirir obras de arte para guardarlas en cajas fuertes. Así, mucho del arte paleolítico europeo, el más estudiado y mejor conocido del mundo entero, fue confeccionado en lugares de difícil acceso, lo cual ha sido en buena parte la causa de su conservación. Se ha llegado a pensar que algunas de estas obras solo fueron vistas por el propio ejecutor, quien una vez concluido el ritual, pintar puede serlo, obstruyó la entrada al recinto. Esto desde luego tiene explicaciones a granel provenientes de conceptuaciones que han dejado su impronta en infinidad de ritos y mitologías. Preñar la matriz, el útero cósmico que es la cueva, es una de estas ideas. Para el caso de los petroglifos del Caquetá, tenemos una explicación que calificaría el hecho de la aparición y desaparición regular de los grabados por obra de la inundación anual como un juego ritual de vuelta al caos original representado por la inundación. Los petroglifos son tenidos por algunos de los pueblos indígenas actuales como arquetipos de los seres que luego poblarían la tierra. Dentro del mito del eterno retorno, cuya hermenéutica debe tanto a Eliade, esta vuelta a la indiferenciación estaría reposeando o controlando su fuerza. No hay manera por ahora de asignar la hechura de la totalidad de los petroglifos amazónicos en los periodos secos pleistocénicos con exclusión de los húmedos o al revés. No obstante, me permito suministrar un dato que apuntalaría la hipótesis en la que se vincula con una época seca la hechura de los petroglifos ribereños, en una de las numerosas versiones del mito que narra las aventuras de Jitoma. Entre paréntesis, Sol. El abuelo Enokayi, Enokayi, insistía en cómo este personaje iba trazando con su dedo los petroglifos sobre el barro, hablando de las riberas del río Caquetá, siendo una ruta oriente-occidente. Cumplida la labor diaria de tarde, cosía con su fuego el obraje, metáfora de la labor del ceramista, convirtiendo el barro en piedra. Este mismo fuego calcinaba la selva, solo quedaban pastizales. De esta manera, el mito pudo haber conservado la experiencia habida por la etnia que llegó allí en uno de los periodos de sabana abierta, o bien atravesó por la coyuntura de emigrar para adaptar su modo de vida a las nuevas circunstancias ambientales. Por otra parte, existen variados estilos y técnicas de ejecución coincidentes en los mismos pedregales. A esto se une la presencia de una amplísima gradación con numerosos ejemplos para cada grado en lo que respecta a su conversación natural. Unos están en extremo desgastados al punto de ser a duras penas detectables, mientras que otros dan la impresión de haber sido hechos más recientemente. Y tanto los unos como los otros se encuentran juntos en los mismos pedregales, en las mismas cotas y en los mismos ángulos y superficies de las rocas. Se tiene certeza que algunos son mucho más recientes que otros, entre otras cosas porque los artistas que producen el trazo del surco no se han suavizado y porque aún la superficie del fondo y de las paredes de la entalladura no se han cubierto todavía de la pátina, fenómeno propio de los más antiguos. Ha de concluir, pues, que la confección de los grabados de la comarca de Araraquara se debió extender a lo mejor durante varios milenios. Hubo tiempo,
Al fin de cuentas, cálculos conservadores en cuanto a las evidencias, las plenamente confiables suministradas por Guidon y su equipo asignan una antigüedad superior a 10 milenios para el arte rupestre del Piauí, entre paréntesis Brasil. Y para nuestro caso puntual, se hace de tener bien en cuenta que la fecha más antigua hasta ahora de ocupación humana de la zona que nos ocupa, curso medio del río Caquetá, se aproxima a los 10.000 años. Hasta tanto no se tenga fechas más seguras, es preferible hacer referencias a tipos culturales más que a etapas culturales. Me uno a los autores aludidos y considero que muchos de los grabados en cuestión corresponden a culturas que ya han domesticado las plantas, horticultura y la arcilla cerámica. Hay varias razones. Una de ellas se apoya en la alta probabilidad de que algunas representaciones rupestres correspondan a cerámicos. Otra razón se nutre de una profusa mitología que quedó simbolizada en las representaciones rupestres de la segmentación de la anaconda ancestral, puesto que algunas de las variantes de los mitos que desarrollan la tradición de la canoa culebra pertenecen a un horizonte artícola, tal el mito de Dihoma, personaje que da origen a la boa de los nombres, ser el cual se le hacen ofrendas de masa de yuca. Esta transporta semillas y almidón de yuca en su vientre y termina identificándose como el tronco de esta planta, el que estará simbolizado en el palo de Yadico con K, ícono del baile de la serpiente. En otro mito que cuenta con infinidad de versiones, Cuyo con K, Buinaima, personaje acuático dueño de las frutas asociado con la lombriz, que es igual a Cuyo con K, engendra subrepticiamente una muchacha, un hijo que se manifestará como el árbol de todas las frutas, entre las que figura especialmente la yuca. La profusión de representaciones antropomorfas sedentes podría estar reforzando la adscripción de los petróglifos a culturas hortícolas, y algunos de ellos bien pueden coincidir con aquellas que dieron origen a los antrozoles. En contraposición con los antropomorfos en las pictografías, en Cerro Redondo, en el Inírida, en el Guayabero Bautista y especialmente en numerosos murales de la serranía del Chiribiquete, tal como lo muestran las fotografías de Betancourt y del biólogo y fotógrafo Juan Manuel Rengifo, aparecen en posiciones activas, cazar, recolectar frutos y danzar, siendo escasos los antropomorfos en posición sedente. ¿Será que esta actitud tan frecuente en las pictografías nos permita atribuirlas un tanto más a cazadores recolectores nómadas en contraposición a los maloqueros horticultores para quienes el hombre ideal, es decir, el verdadero hombre, se simboliza mejor en aquel que está sentado? En líneas generales me inclino a pensar que algunos pictógrafos son anteriores a los más antiguos, algunas pictografías son anteriores a los más antiguos grabados. Para las pictografías amazónicas se posee un dato. Se trata del hallazgo de fragmentos de ocre en Guayabero 1. En la capa 2 de la excavación, estrato fechado entre el 1200 y el 1500 AP. Desde luego, nada garantiza una relación de causalidad material con alguna de las pinturas
con algunas de las pinturas presentes en el abrigo. También WHERBRANT ofrece otra posibilidad de datación indirecta y de amplio espectro al formular la hipótesis de ver representaciones de llamas en los frescos del Guayabero. Estos camélidos habían sido vistos por los pueblos pintores de las llanuras orientales con ocasión de las actividades de los comerciantes incas, quienes se habrían desplazado bordeando el piedemonte andino en algún momento de la expansión de su imperio. En cuanto a las interpretaciones de las obras rupestres, las que hacen los indígenas actuales son extraordinariamente útiles para comprender la cosmovisión de los indígenas actuales, pero nos garantiza por sí misma que puedan explicitar los sentidos originales de dichas representaciones, es decir, las que estaban en la mente de los ejecutores arcaicos. Prueba de ello es que unos grupos y aún individuos dentro del mismo grupo opinan unas cosas y otras perfectamente diferentes. Algunas de estas interpretaciones resultan francamente fantasiosas debido muchas veces a la urgencia periodística de rebarcar comentarios provenientes de la sabiduría autóctona con miras a publicaciones apresuradas y a la socarronería de algunos aborígenes para sorprender al blanco bobalicón con el fin de obtener algún estipendio, así no sea otro que el de la risa. Todo esto se evita dedicando suficiente tiempo y entrando en relación profunda, respetuosa y continuada con los sabedores más calificados. Las posibilidades de este método en Urbina, 1993. Es decir, se han de aplicar procedimientos críticos estrictos. G. Reichel planteó en 1967 un enfoque teórico sobre el sentido de las numerosas pictografías presentes en toda la región del río Vaupés, Inírida, Guaviare y Apaporis. Hipótesis que sostuvo desde entonces. La fraguó con base en tradiciones orales tomadas de indígenas tucanos y sobre algunos inventarios gráficos bastante precarios, hechos en primer lugar en el río Inírida en la década del 30 por el biólogo Medén y el fotógrafo Beer, y en segundo lugar en el Guayabero por Bichler y Pinto en 1959. Estas últimas obras habían sido inventariadas inicialmente por WHERBRANT durante su expedición en 1940. La confirmación en 1986 de la existencia de pictografías en el Chiribiquete por obra del geólogo Jaime Galvis, quien fotografió algunos murales desde el helicóptero, vendría a comprobar algunas previsiones de Reichel acerca de la presencia de pictógrafos en las serranías amazónicas. Las fecundas y acotadas hipótesis de este investigador se han tornado un comodín interpretativo que se repite sin tamizar y hasta que llegan a aplicar para conjuntos no amazónicos muy alejados y muy diferentes en cuanto a temática y estilo. Se continúa imitando con este proceder poco crítico la inveterada manía de extrapolar a todo el arte rupestre de una gran región hipótesis de interpretación totalmente que en el mejor de los casos solo podrían ser aplicables a uno que otro conjunto puntual. Tal es el caso de la teoría titulada magia de caza, tan frecuente para la interpretación de las pinturas paleolíticas europeas, planteamiento ideado por Reinach y extendido hasta la saciedad por Breuil.
La hipótesis de Rachel resulta una remozada adaptación de esta teoría, muy útil siempre y cuando no se la generalice. No se ha de perder de vista que las razones por las cuales el hombre pinta o graba son múltiples, y esto es aplicable a los artífices de todas las épocas y de todas las latitudes y altitudes. La pretensión de resolver tan amplia problemática mediante la aplicación de una sola hipótesis interpretativa es fruto de la actitud extremosamente reduccionista, excluyente, propia del siglo XIX, pero que todavía se cosecha en vísperas del tercer milenio. Esto excluye que dicha teoría continúe siendo útil para explicar algún caso puntual. Las interpretaciones del arte rupestre acuñadas por Rachel tienen como telón de fondo teórico el chamanismo, concepto que aún en la década del 60 no había hecho carrera afortunada en Colombia. Hoy día se está dando una exagerada recurrencia a dicho concepto, y ya no solo en Colombia, para dar cuenta y razón de los complejos y diversos procesos del pensamiento indígena. Viene resultando otro comodín que permite ensamblar todos los conjuntos, pero que corre la suerte de todas las panáceas teóricas, las cuales terminan por convertirse en tan generales que a la postre no explican nada. El arte rupestre es múltiple. Algunas imágenes podrían ser interpretadas con muy buen juicio mediante la hipótesis de Rachel, entre paréntesis, reciclaje enérgico con base en la existencia de un dueño de animales y de sabedores intermediarios, es decir, chamanes. Pero no todas. Echar mano de las mitologías y prácticas rituales para hacer interpretaciones de ellas es un proceder apropiado siempre y cuando se tenga en mente un gran volumen de mitos y ritos, y que aquellos que se privilegien cuenten con una gran extensión en el espacio y en el tiempo. Es el caso de la tradición de la anaconda ancestral, o la serpiente dueña de los nombres, o la canoa culebra. Mi tema que cuenta con infinidad de variantes o con una extensión territorial que cubre amplios sectores de la Amazonía colombiana, incluyendo también versiones andinas y centroamericanas, y a la que se asocian también numerosos rituales. Seguir esta dirección en la hermenéutica del arte rupestre resulta promisorio. Un nuevo caso es el tema del hombre sentado. Subtema. Los petroglifos del hombre sentado. Son muy frecuentes en Colombia las representaciones rupestres de la figura humana en posición sedente. No obstante, hay que tomar en cuenta cómo todavía en el país hay muchas de estas figuras, cuando son muy esquemáticas, no son referidas por los estudiosos y el común de las gentes a la forma humana, sino a especies animales, principalmente a batracios. Y esto debido al poderoso influjo de las formulaciones de Triana, uno de los principales prisioneros del arte rupestre. Las razones arguidas para la extrema frecuencia de esta representación se basa en la importancia de estos bichos, por cuanto están muy vinculados al agua, elemento habitual de las esculturas. A esta aseveración bien podría oponerse la de considerar que son figuraciones antropomorfas, y que su recurrencia se debe a que el hombre, que es quien pinta y graba, puede resultar más importante y llamativo que la rana o el sapo, en el sentido de privilegiar su forma, cuerpo humano, como símbolo polisémico. La confusión proviene de que tanto el uno como los otros tienen cabeza, no cola, y 4 extremidades. Simplemente habrá algunos grupos culturales para los cuales la tal figura equivalente a una representación humana. En otros será equiparada a la rana, y en algunos más, a lo mejor,
a un extraterrestre filiforme y hasta unidimensional. Los juegos de la imaginación son infinitos, pero la hermenéutica impone un cierto acotamiento que se hace mediante la enumeración de rasgos básicos. La enunciación de unos rasgos básicos mínimos conformarían una matriz. Para cada zona con presencia de arte rupestre se ha de adelantar un inventario riguroso que permita mediante una correlación de variaciones establecer las probables formas que intermedien entre grafismos y figurativos y los muy abstractos que guarden con los interiores similitudes en los rasgos básicos. Esta práctica le dio a Triana la posibilidad de mostrar que en el arte rupestre del altiplano cundiboyacense, es decir, el interior andino colombiano, ciertas representaciones muy esquemáticas corresponden a ranas. Acerto y método retomado por Núñez. Llama la intención que de los petroglifos inventariados entre Araraquara y Peñas Negras, situada a unos 120 kilómetros remontado el río Caquetá, cerca del 20% de las figuras sean variaciones de personajes de palos, personajes lineales. Quedan excluidas de este porcentaje las que muestran cola, si bien en muchas de ellas podrían tomarse por palo, pues gracias al manejo de la frontalidad en las representaciones, aquel puede equipararse a una cola muy corta. En la ilustración de este artículo se han dejado algunas figuras con dicho apéndice para ejemplificar esta posible variación. Es probable que en ocasiones este supuesto palo o cola sea simplemente un banco estilizado. De los numerosos antropomorfos supuestamente excedentes que he logrado inventariar, se han escogido alrededor de 100 para ilustrar este artículo, con el objetivo fundamental de suministrar una muestra de las numerosas variaciones que se dan de este tema, las cuales van desde formas muy simplificadas hasta algunas complejas que no permiten descubrir la figura matriz a primera vista. Solo a partir de la percepción del conjunto y de armar series se puede inferir que algunas de ellas contengan la figura básica. La presencia en una región del mayor número de variaciones de una matriz da lugar a considerar que dicha matriz tiene allí una gran importancia frente a otras zonas en donde no sea recurrente, lo cual equivale a que posea mucho valor simbólico aquello a que se refiere. Subtema: cosmografías, verdades y valores. Llama la atención en nuestro continente y en Oriente la profusa iconografía del ser humano en posición sedente. La gama de variaciones es inmensa, persiste en la grafía de muchas comunidades indígenas actuales, pero en la sociedad mayor no ocupa un puesto de privilegio. Occidente en su sistema de representaciones no ha empezado a asumir sino hasta hace poco debido al influjo de la espiritualidad hindú y sus múltiples derivaciones, el profundo significado de esta pose. Se han preferido otras gestualidades en las que se hace más patente algo que se antoja superior, la acción rápida, la agresividad inmediata, y esta requiere gente de pie y sobre el lomo de un caballo o volando, y cerniéndose como el gavilán, despejándose del suelo, la forma mayor de erguirse. La estatuaria pública es una forma de rendirle culto al hombre superior, al héroe. En el mundo occidental u occidentalizado, la gran mayoría de estos personajes es representada de pie. Se reserva el sentarse para los pensadores, los héroes del espíritu.
pero siempre se ha preferido a los guerreros en sus diversas modalidades. No obstante, la noción de imperio, de permanencia, fuerza sustentadora y ordenadora, la sigue dando el hombre firme en su trono. Pero esta estatuaria no es la iconografía que prima en el mundo moderno, lo es la valla publicitaria. Allí también se privilegia la actividad sobre la quietud. La sociedad de consumo exige que el hombre esté volcado hacia afuera, de ello se nutre. Quien se pone de pie asciende, persigue elevarse, estar por encima de, se ubica así más cerca del poder que supuestamente reside en lo alto, se supera, lo superior se ubica arriba, es luminoso. Los lenguajes cotidianos traslucen los valores topológicos que estructuran las orientaciones de las cosmovisiones de las culturas. El mal reside abajo, en los inframundos, en lo inferior, en lo oscuro. Ha de ser tapado, arrojado. Lo superior ha de controlarlo, sobreponiéndose sobre lo perverso que reclama la sombra. Estos elementos ideológicos provienen en el mundo moderno especialmente de la impronta patriarcal indoeuropea y judeocristiana que impuso sus dioses celestes sobre las diosas telúricas. Los indoeuropeos provenían de las regiones euroasiáticas, donde las teorías de mayor aceptación y difusión hacia la década de los 70. Pero en los últimos decenios se tiende a pensar que el origen de la lengua madre se ubica al sur de la Transcaucasia y al norte de la Mesopotamia central. Desde allí, alrededor del cuarto milenio antes de Cristo, los indoeuropeos iniciarían una expansión que los llevó a ocupar en el transcurso de aproximadamente 2 milenios desde el occidente de Europa hasta la India, ámbito este último en que su ideología se transformó de manera muy particular, pasando por el creciente fértil, donde encontraron una cultura, la semita, entre paréntesis hebrea, con la que a la larga crearían la base de la mentalidad occidental. Cosmovisión de cuño patriarcal que hoy deja sentir su impronta a nivel mundial, escapándose cada vez menos rincones culturales a su avasallador influjo. Al fin de cuentas, los indoeuropeos fueron los inventores del carro, el cual sigue siendo uno de los principales artículos y símbolos dominantes de la sociedad de consumo hasta llegar a metamorfosearse dentro del mundo moderno en la tercera piel de ciertos hombres. Cuando una cosmovisión prima, se cree que naturalmente coincide con lo real, se torna lo real. Y así la verdad consistirá en coincidir con la realidad. Y solo hay una manera de adecuarse a ella, una realidad, una verdad. Por esta ruta, el triunfo de la verdad se logra cuando ésta se impone al otro, quien al aceptarla deja de ser un alienígeno para ser reconocido como un prójimo. Una cultura que expande cuando impone su verdad, la que se torna la verdad. Su ideal es el absoluto reconocimiento, y de ahí la pretensión de instaurar una sola fe, una sola ley, un solo amo. Lo opuesto a ella es error, mentira, vacío, sin razón, sin justificación, ilogicidad, desorden. Solo la verdad tiene derechos, y esto siempre termina por decirlo quien lo impone. Pero la realidad, esa sumatoria de lo dado más lo interpretado, como decía el viejo Hegel, Hegel, es polifacética, dinámica, es cambiante, inagotable, no se copa en una lectura, toda lectura se agrega a ella. Hay tantas perspectivas cuantas culturas haya. Cada cultura y cada momento dentro de ella enriquece lo real, lo explícita de una particular manera,
lo construye o al menos diseña nuevas vías de acceso. Las valencias pueden variar pendularmente. La vida excede las interpretaciones y termina condicionándolas. La vida es abierta, diversa, y en ella caben muchas divisiones, incluyendo las antiguas, que se creían periclitadas, sojuzgadas, superadas. Hay renacimientos, o quizás sería mejor hablar de persistencias, tanto más fuertes cuanto más ocultadas. Hay descubrimientos de nuevas facetas y nuevas construcciones. Se ha de reconocer y respetar al otro no por lo que él tenga en común con quien lo juzga. La diferencia enriquece la noción de la realidad y permite el propio reconocimiento. Las verdades no son resultados, siempre serán caminos develadores. Un descorrer el velo, algo lleno de dinamismo inacabable. Dentro de una interpretación